Buenas tardes, licenciada, compañeros. Me corresponde hablarles sobre el análisis tipológico o de clústeres. Naturaleza, noción y elementos. Respecto a las técnicas de investigación social, interesa estudiar no solo la clasificación como fase del proceso de investigación social, sino también las nuevas técnicas clasificatorias conocidas con el nombre de análisis de clústeres o tipológico, que tienen como finalidad la formación de clases, tipos o grupos partiendo de un conjunto de datos. Esta es la razón de que se trata de ellas a continuación de la fase de clasificación, aunque por su naturaleza también participan de la condición de técnica de análisis multivariable de datos. La naturaleza del análisis tipológico viene determinada por las tres propiedades siguientes de ser una técnica. 1. De análisis multivariable. 2. De análisis de datos. 3. De tipo clasificatorio. Según la última noción, los elementos fundamentales que intervienen en el análisis de clúster son el conjunto inicial a clasificar, los elementos que forman este conjunto, las variables medidas respecto a cada elemento, los grupos resultados del análisis. El grupo inicial a clasificar está formado por un conjunto n de individuos. Los elementos del conjunto a clasificar pueden ser de todo tipo: hombres, comarcas, pueblos, ciudades, animales, plantas, etc. Lo mismo sucede con las variables, las cuales pueden ser según su escala nominales, ordinales, de intervalo y de razón. El resultado del análisis puede consistir o bien en la participación del conjunto inicial en una serie de subconjuntos o subgrupos obtenidos. Su representación gráfica se puede realizar mediante el dendrograma o árboles. Problemas previos. Antes de exponer algunas de las técnicas más corrientes referentes a los tipos de análisis de clústeres indicados, es preciso aludir a dos problemas previos siguientes. La medida de distancia. Las técnicas de medida de distancia son varias, pero quizás la más familiar y usada es la euclidiana métrica. Su fórmula es la siguiente: d sub ij va a ser igual a la suma de x sub ik menos x sub jk al cuadrado, un medio, donde x sub ik y x sub jk son el valor de las variables y j del elemento k. El uso de esta técnica con base en cifras absolutas tiene el inconveniente de que puede dar resultados divergentes si se cambia la escala de la variable utilizada, es decir, si por ejemplo en relación a la variable peso, en lugar de la escala kilogramos se usa la escala libras. Para obviar este inconveniente, se recomienda normalizar los datos brutos iniciales, dividiéndolos por la división típica de la variable a la que se refieren según la siguiente fórmula: z sub ik es igual a x sub ik entre k. Para analizar bien esta técnica se nos presenta el ejercicio 167, que nos da la siguiente tabla: individuos A, B, C, D, E, renta en cientos de miles, 8, 12, 6, 20, 35, y el índice de prestigio social va a ir de 10, 15, 9, 17 y 25. Como primer paso vamos a hallar las distancias euclidianas métricas de los individuos de la tabla entre sí, aplicando la fórmula que se mencionaba anteriormente. A cada una de las 10 distancias posibles que se tienen, d al cuadrado sub ab va a ser igual a 8 menos 12 al cuadrado más 10 menos 15 al cuadrado. Esto va a ser igual a 16 menos 25 y nos va a dar como resultado 41. El exponente un medio de la fórmula queda compensado con la elevación al cuadrado de d. Entonces vamos a obtener d al cuadrado a c va a ser igual a 8 menos 6 al cuadrado más 10 menos 9 al cuadrado, que va a ser igual a 4 más 1, y esto nos va a dar como resultado 5. D al cuadrado a d va a ser igual a 8 menos 20 al cuadrado más 10 menos 17 al cuadrado. Esto nos va a dar 144 más 49 y nos va a dar un resultado final de 193. Seguimos de la misma manera con las siguientes variables y nos dan los siguientes resultados: 954, 72, 68, 629, 1097 y 289. Como paso número 2 o B, vamos a construir la matriz de las distancias obtenidas. Esto se trata de una matriz cuadrada del mismo número de filas y columnas
que corresponden al número de individuos y simétrica porque sus entradas se repiten simétricamente a izquierda y derecha de la matriz principal, ya que la distancia de A a B es igual que la de B a A, etc. Entonces se presenta el siguiente cuadro y nos da los resultados que se muestran en pantalla. Como paso número 6, vamos a empezar el análisis de clúster de esa matriz por el procedimiento del vecino más próximo, formando el primer subgrupo. Es siempre el formado por los individuos a menor distancia en la matriz, que en este caso es 5 y corresponde a A y C. Como D, vamos a hallar las distancias del subgrupo AC a los demás individuos y vamos a formar la nueva matriz de distancia. Las respuestas aplicando la fórmula serían D minúscula sub IJ, K va a ser igual a la distancia mínima, D sub IK y DK. Entonces vamos a tener D AC-B va a ser igual a 41. D AC-D nos va a dar un resultado de 193. D AC-E nos va a dar un resultado de 964. Entonces la nueva matriz de distancia va a ser la siguiente que se muestra en la pantalla, donde nos da AC0, ACB 41, ACD 193, ACE 964. Luego vamos a formar el segundo subgrupo y vamos a hallar las nuevas distancias y matriz. El subgrupo a formar es el que señale menor entrada o valor de la matriz, que es 41 y corresponde a AC y B, que se deben unir formando ABC. La distancia aplicando la fórmula de siempre sería DACB por E va a ser igual a 964.629 y eso nos va a dar 629. Entonces la matriz nos quedaría de la siguiente manera. ACB de 68 a CBE 629. Luego vamos a formar el tercer subgrupo y vamos a hallar las distancias y la nueva matriz. Es como siempre la menor distancia, 68, que corresponde a ACB y B. Luego debe pasar a engrosar al subgrupo de ACB formando ACBD. Como únicamente queda otro individuo en el conjunto, solo puede haber una menor distancia, la existencia entre ACBD y E, que pasará a formar parte del grupo final. Luego vamos a formar el dendrograma correspondiente a los resultados obtenidos en el análisis de clúster realizado. El dendrograma tiene que reflejar mediante líneas de enlace el proceso seguido por la agrupación sucesiva derivada del análisis de clúster realizados. El proceso ha consistido en la unión primero de los elementos AC a los que se han ido añadiendo sucesivamente los individuos B, D, E. Por tanto, el dendrograma final que debería tener la siguiente forma, que es la que se observa en pantalla. Ahora bien, las medidas de semejanza son coeficientes de correlación pero referidos a individuos y no a variables como dichos coeficientes. De acuerdo con Everett, un coeficiente de semejanza mide la relación entre dos individuos respecto a los valores de ambos en un conjunto P de variables. Como coeficientes de asociación que pueden variar de 0 a 1, en muchos casos en los que las variables son dicotómicas con dos dimensiones, presencia-ausencia, 1 a 0 se disponen los datos en una tabla de 2 por 2. Existen diversos coeficientes para hallar la similitud en este caso, siendo quizás los más usados los siguientes: A sobre A más B más C y 2A sobre A más B más C. Las variables cualitativas que tengan más de dos categorías pueden ser tratadas como dicotómicas o binarias, en las que sucesivamente cada una de las categorías se contrapone a la suma de las restantes. En el caso de variables cuantitativas, la medida de semejanza usada comúnmente es el coeficiente de correlación producto momento R de Pearson. Conforme ponen de relieve Johnson y Wicker, es posible siempre, pero no al revés, pasar de las distancias al coeficiente de semejanza mediante, por ejemplo, la siguiente fórmula.
S sub ik es igual a 1 sobre 1 más D sub ik, siendo S sub ik el coeficiente de semejanza entre ik y D sub ik su distancia, para lo cual vamos a analizar el ejercicio 169. Que nos da la siguiente tabla que expresa las categorías de 1 a 0 de 10 individuos entre variables dicotómicas. Se inicia su análisis de asociación o segmentación formando las tablas de contingencia que expresan las frecuencias que se den respecto a las combinaciones posibles de las categorías de las dos variables en los individuos. Hay que relacionar en las tablas de contingencia todas las variables 2 a 2, contando las veces que se dan en la tabla inicial, las 4 combinaciones posibles de las categorías de las dos variables, 1 a 1, 1 a 0, 0 a 1, 0 a 0. Tenemos la variable 1, la 2, que nos da un número, un n de 10, la variable 1 y la variable 3 que nos da igual 10, la variable 2 y la variable 3 que nos da un resultado también de n menos 10. Luego vamos a hallar los x al cuadrado de todas estas tablas. Se aplica la fórmula siguiente, especial para tablas de 2 por 2. En la variable 1 y 2 vamos a tener un resultado de 0, en las variables 1 y 3 un resultado de 0.079 y en la variable 2 y 3 un resultado de 0.47. Vamos a determinar la variable que ha de servir de criterio para dividir los sujetos en los dos primeros subgrupos. Para hallarla se suman 2 a 2 los x cuadrados obtenidos de la observación de sus sumas obtenidas. Se deduce que la variable que hace máximo las sumas de x al cuadrado es la tercera, pues es la que está presente de forma repetida en la suma máxima obtenida. Luego vamos a dividir el conjunto inicial en dos subgrupos según el criterio de división hallado. El criterio de división es la presencia o ausencia, es decir, los valores 1 o 0 de la variable 3 en la tabla inicial, de tal modo que los individuos tengan 1 en dicha variable pasarán a formar de un subgrupo y los que tengan 0 de otro. Por tanto, el primer subgrupo estará formado por los individuos 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 10 y el segundo por los 4, 5 y 7. Vamos a proseguir el análisis respecto a los individuos del primer subgrupo formando la nueva tabla de partida y las tablas de contingencia. Los resultados serían punto 19 y 0. Luego vamos a determinar la variable que ha de servir de criterio para dividir los sujetos de este subgrupo, la cual sería la 1, pues es la que hace máxima la suma de los x al cuadrado 2 a 2. Luego vamos a dividir el conjunto inicial en dos subgrupos según el criterio de división. Es la presencia o ausencia 1 o 0 de la variable 1 en la tabla de partida. Por lo tanto, el primer subgrupo será formado por los individuos 1, 3, 9 y 10 y el segundo por 2, 6 y 8. Por esto, los subgrupos formados por los individuos más similares entre sí respecto de las variables investigadas resultantes de la primera y segunda división realizada son 3, 4, 5 y 7, 2, 6 y 8, 1, 3, 9 y 10. Las técnicas aglomerativas, las diversas técnicas de análisis de clúster de tipo aglomerativo existentes presentan los siguientes rasgos comunes. Comienzan con el cómputo de una matriz de distancias. A partir de esa matriz se realiza la fusión y el resultado final se completa en un dendrograma que muestra gráficamente la sucesiva unión de individuos y subgrupos. Las técnicas divisivas proceden como se ha iniciado de manera descendente por divisiones sucesivas de una población, se dividen en dos ramas, las monotéticas que se basan sucesivamente en la posesión o no de cada variable o atributo singular y las politéticas que se fundan en los valores poseídos por los sujetos en todas las variables. Esta sería toda mi participación. Gracias.